Muy buenas, entonces, señores aprendices, espero se encuentren bien. En este tutorial les voy a indicar cómo llegar a unos links. Entonces ingresamos acá física, applet, applets, Java, y ahí aparece. Java es una aplicación que es necesario instalarla previamente para poder eh, observar las animaciones para que ellas corran. Entonces, primer link aparece Java of Físicas. Le damos acá. Acá podemos poner el idioma si queremos. O, bueno, este es el curso en general. Están en inglés. Igual los applets están en las fuentes en inglés. No sacamos nada con cambiarle acá. Entonces, tenemos applets de mecánica. Los que quieran de pronto profundizar y ya de manera autónoma aprender cosas de mecánica, de ondas y esta parte que es la que nos interesa comprender en este trimestre para así poder entender el funcionamiento de las máquinas eléctricas, tanto estáticas como los transformadores, como las dinámicas en las cuales rotacionales, rotativas, máquinas eléctricas rotativas como son los motores y los generadores. Entonces empecemos acá con este es el filamento conductor, entonces magnetismo de un conductor. Entonces el Java le decimos acá ejecutar, como les digo, pues deben instalarlo previamente. Of the bar magneto, una barra magnética, entonces un imán de barra. Entonces el imán de barra, vamos a darle acá turn y clear. Lo que nos va acá a revelar, este es el imán de barra, habrá un polo norte y un polo sur, ¿sí? Y acá tendremos la brújula, la cual también tendrá su polo norte y polo sur. Entonces el polo norte acá en este caso está pintado rojo y el sur lo pintan de verde. Observamos que que yo estoy moviendo en mi brújulita, que puede ser una aguja imantada. Entonces el polo norte irá hacia el polo sur y el sur de la brújulita hacia el norte del imán. Y nos damos cuenta que ella se alinea con esas líneas de campo magnético invisibles que físicamente podemos revelarlas por medio de un experimento con limaduras de hierro. Esparcimos limaduras de hierro sobre una hoja y abajo le ponemos un imán y estas nos van a revelar este tipo de líneas de fuerza. ¿Sí? Entonces acá esa es la configuración de las líneas de fuerza de un imán de barra. Nos damos cuenta que estas líneas son cerradas. Entonces si llegara a partir este imán, pues van a generarse otras líneas de campo cerradas. No hay polo norte aparte y polo sur, sino se crearía otro imancito con polo norte y polo sur. Acá tenemos otro que dice, ejecutamos el Java Magnetic Field of Strong Current. Entonces, pues el campo magnético debido a una corriente eléctrica. Acá este más o menos nos simboliza una batería, puede ser, ¿sí? Una fuente de voltaje. Entonces, cuando yo aplico este más menos a este pedazo de conductor, que debe ser un conductor, su característica es que tiene electrones por ahí despistados, libres. Entonces, cuando aplico este voltaje más menos, dentro del conductor se crea un campo eléctrico que hace que esas cargas libres sientan una fuerza y
en ese momento pues ocurre la corriente eléctrica, hay movimiento de cargas eléctricas. O lo que llamamos corriente eléctrica. Entonces, cuando aparece la corriente eléctrica, asociada a ella aparece un fenómeno que es un campo magnético. Esto se descubrió accidentalmente por un profesor llamado Oersted, el cual tenía un circuito eléctrico sobre su escritorio y simultáneamente tenía una brújula, y se dio cuenta que cuando hacía circular corriente por un conductor, la brújula se desorientaba. La brújula inicialmente está orientada en el sentido del campo magnético de la Tierra. Entonces, acá vemos cómo las líneas de campo magnético son constantes, están quietas y están concéntricas. ¿Sí? Bueno, el otro efecto de algo que descubrió Ampère, pues obviamente acá más cerca al conductor, las líneas de campo son más pegaditas, o el campo es más intenso, y a medida que nos alejamos, pues el campo se va debilitando con el inverso al cuadrado de la distancia. Aparece nuevamente el inverso de la distancia, el inverso al cuadrado. Entonces acá cambio polaridad. La idea es que ustedes no solo me vean a mí, sino que hagan la experiencia con estas aplicaciones. Yo simplemente acá les ilustro rápidamente de acuerdo a la posibilidad del peso de video que puedo hacer para que ustedes puedan lograr verlo. Pero ustedes deben hacer un análisis más concienzudo y más tranquilo, además de fundamentarse teóricamente. Entonces acá fuerzas de Lorentz es las fuerzas fundamentales de el motor eléctrico. Estas fuerzas, entonces acá tenemos un imán de barra, tenemos acá el polo norte y acá el polo sur. ¿Cómo los identifico? Acá vamos a quitar este corriente. Este azul es las líneas de campo magnético. Entonces acá dibujan pues solo un segmento. Sabemos que son cerradas, ¿no? Y viajarán quizás por el núcleo y bajarán acá. Acá nos pintan un campo uniforme, las líneas están rectas, entonces van del norte, salen del norte y entran al sur. Tendrán que cerrarse y volver acá. Entonces, inmerso en ese campo magnético está este segmento de conductor. Este es un conductor eléctrico. Cuando yo cierre acá este switch, como acá hay un menos más, una fuente, pues va a haber una circulación de corriente. Esa circulación de corriente, como vimos en el applet anterior, va a generar un campo magnético asociado que va a interactuar con este campo magnético permanente del imán y generará una fuerza de Lorentz. Veámoslo a ver. Entonces, el sentido de la corriente, entonces la fuente inyecta de menos a más, va así, y obviamente pues si esta es la carga, esto es más y esto es menos. En la carga la corriente pasa de más a menos según la convención de la ley de Ohm. Acá observamos voy a quitar las líneas de campo y la corriente, y vamos a observar las fuerzas de Lorentz. Este segmento siente esta fuerza en ese sentido. Si invierto la corriente, pues la fuerza que siente ese segmento es en el otro sentido. Principio de funcionamiento del motor. Acá tenemos el motor de corriente directa. Entonces, básicamente es una configuración como la anterior, pero hay un elemento adicional. Hay este conmutador. Voy a quitar acá el campo magnético, el sentido de la corriente, las fuerzas de Lorentz. Voy a dejar la espira. La espira se conoce como este circuitico cerrado, un lazo cerrado, que acá la dibujaron de manera rectangular. Una espira puede ser o rectangular o circular, es un lazo cerrado. Entonces, y este elemento es un conmutador. Cuando aplicamos un voltaje, pues la corriente que circulará por la espira será de menos a más en la fuente, inyectará de menos a más. Pues esto, que es lo que ve enfrente de la fuente, pues será de más a menos
Entonces, démosle el sentido de la corriente. Irá de la fuente desde el polo positivo, pasará acá en este conmutador, irá en este sentido, bajará y volverá acá al menos. Como vimos anteriormente, en este segmento se va a crear un campo magnético. Como es corriente continua, es un campo magnético constante. Acá se va a crear un campo magnético, pero la corriente acá arriba va de para allá y aquí viene de para acá. Acá se va a crear un campo magnético en el sentido contrario, que va a interactuar con este campo. Entonces, cada segmento va a sentir unas fuerzas. Arriba, la interacción del campo magnético generado por la corriente y este permanente del imán va a generar esta fuerza en ese sentido, mientras que este segmento va a generar una fuerza en este sentido, lo que da origen a un torque, a un movimiento, que lo vemos ahí en la animación. Si observamos, hay un momento muerto ahí y luego conmuta. El conmutador hace que en la espiral el sentido de la corriente cambie. Esto se hace a propósito para mantener el movimiento. Este principio pues lo podemos ver en los motorcitos de corriente continua de limpiabrisas de un vehículo, en los juguetes pequeños, en un motor de arranque, motor de arranque de un vehículo, etcétera. Bueno, acá tenemos el polo norte de un imán y el polo sur de un imán permanente, las líneas de campo magnético respectivas. Y acá tenemos un conductor que atraviesa de manera perpendicular esas líneas. A este conductor pues le aplicamos un voltaje y por tanto aparece una corriente eléctrica que está denotada aquí en esta gráfica en este sentido. Y esa corriente eléctrica genera unas líneas de campo magnético en este sentido. La interacción de estas líneas de campo magnético con las líneas de campo magnético del imán hace que se cree una fuerza y por tanto un movimiento de este segmento hacia el sentido de allá. Por este lado tienden a alinearse las líneas con las generadas por el conductor y por este otro lado tienden a anularse. Muy buenas, señores aprendices. En esta ocasión voy a indicarles cómo buscar una aplicación de la ley de Faraday. Entonces ingresamos Applet, Lens Faraday molecular, molecular, enter, Lens Law Spread y apareció ejecutar. Acá le damos aceptar. De igual manera deben de instalar el Java. Entonces la ley de Lens Faraday. Bueno, entonces acá tenemos la animación que quiero mostrarles, que quiero que vean y analicen y entiendan el sentido de convencional de las líneas de campo. Salen del norte, llegan al sur, acá falta terminarlas. Se supone que son continuas y terminan acá, entran a la barra y son continuas. Acá tenemos un anillo conductor. Entonces
cuando yo ingreso, cuando yo entro al anillo, si se dan cuenta, estoy aumentando la cantidad de líneas de campo. Entonces, esto por naturaleza, este conductor, este anillo, crea unas líneas de campo que se oponen, contrarrestan. Entonces, vamos a darlo nuevamente. Entonces, cuando ingreso, empiezan a aumentar líneas de campo. Si se dan cuenta, las azules están en sentido contrario, tratando de anularlas o de cancelarlas de tal manera que queden la cantidad neta original que estaba atravesando esta espira, este anillo. Entonces, si yo intento meter más líneas de campo, mayor flujo magnético, pues se crean líneas de campo magnético contrarias que contrarrestan este aumento. De igual manera pasa cuando sale. Entonces cuando saco líneas, cuando disminuye la cantidad de líneas que habían inicialmente, las azules, se dan cuenta, se crean líneas en este sentido, que tienden a compensar las que estoy sacando, las que están ya dejando de atravesar la espira. Al crearse en estas líneas, pues tienen asociada una corriente eléctrica dada por la ley de la mano derecha. Entonces, si ingreso las líneas azules, si se dan cuenta el sentido, y lo importante es que analicen el sentido de la corriente de color amarillo y las de azul, que son corrientes inducidas y campos magnéticos inducidos por el fenómeno de Faraday, Lenz-Faraday, o la ley de Lenz-Faraday. ¿Listos? Entonces, acá está la explicación desde el punto de vista molecular. Si este anillo no estuviera cerrado, pues no existiría esas corrientes, sino que las cargas se acumularían en un extremo, las cargas de un signo, y las otras al otro extremo se crearía otra polaridad, aparecería un voltaje, ¿sí? En este caso, pues como es un anillo cerrado, pues hay unas corrientes que circulan. Si el anillo está abierto, se crea una diferencia potencial, un voltaje, se acumulan cargas. Entonces, si yo saco y entro esto, y si estuviera abierto acá el anillo, pues crearía la corriente alterna. Entonces, saco y entro, saco y entro. Si esto está abierto, se acumulan acá cargas, más, menos, menos, más. Entonces, generando una fuente alterna. Otro applet que me interesa que vean es de Faraday. Google, a ver si encontramos interactivo. Henry. Acá parece que encontramos uno bueno. Listo. Aceptar. Ejecutar. Simulación de la ley de Faraday. Acá la asocian con Henry Faraday. Entonces, con una bobina, un amperímetro y un imán se realiza la siguiente experiencia. Y entonces cuando entramos el imán, pues aumenta las líneas de flujo. Cuando lo sacamos, disminuye. Acá hay la teoría, pues como ven, con integrales. Y la aplicación es esta. Entonces, esta dirección, control C. Acá podemos jugar con esta aplicación. Tenemos el imán, le damos a empezar, nos grafica el azul, hasta ahí, empezar, pausar, hasta ahí.
El azul es el flujo a través de la espira. Esta es la espira, la bobina. Entonces, a medida que se va acercando va aumentando. Cuando el flujo es máximo, entonces empezar, si observamos ahí el flujo es máximo ahí cuando todo el imán está dentro. Sale, baja, vuelve a ser mínimo. ¿Qué pasa con la FEN o el voltaje generado? En esta pendiente, cuando hay mayor variación del flujo es cuando se genera un pico de voltaje. Igual acá en esta pendiente, pico. Acá arriba en la cresta el voltaje pasa por un cero. Entonces acá pueden variar la velocidad, la longitud y hacer el respectivo análisis. ¿Cómo puedo generar un mayor voltaje? Si aumento la velocidad, pues esta cresta va a ser mucho más alto. Voy a inducir mayor voltaje. Porque la ley de Lenz-Faraday nos dice que es el cambio de flujo respecto al área de phi de t. Acá no está de flujo de t. Para determinar el sentido de la corriente inducida aplicamos la ley de Lenz que vimos anteriormente. Listo, entonces acá para que ustedes ingresen al link y identifiquen qué pasa si cambio el radio del solenoide, qué pasa si le pongo más espiras al solenoide, qué pasa si cambio la velocidad del solenoide, si cambio la longitud del imán, es decir, creo mayor magnetismo. Entonces de acá sacamos las conclusiones. Bueno, acá tenemos el principio fundamental de un generador de electricidad, que está basado pues en la ley de Lenz-Faraday. ¿Sí? En el experimento anterior veíamos como un imán lo hacíamos pasar por una espira. Entonces el flujo magnético variaba en la espira, la cantidad de flujo. Entonces las líneas que atravesaban las líneas de flujo magnético o aumentaban o disminuían dependiendo si ingresaba o sacaba el imán o lo pasaba, aumentaba o disminuía. De esta manera inducíamos una corriente eléctrica, o si estaba abierto decíamos que inducía un voltaje y un campo eléctrico también, un campo magnético inducido que contrarrestaba la variación que yo le imponía según lo establece la ley de Lenz. Entonces acá tenemos un imán de barra permanente, tenemos una espira y acá tenemos una manivela. Entonces acá el negro es la dirección del movimiento, como yo le doy la manivela, no son las fuerzas de Lorentz. Fuerzas de Lorentz es el principio de funcionamiento del motor. Estamos hablando acá de un generador. Entonces podemos cambiar esto, son dos anillos rozantes. Esto sería lo que llamaríamos las escobillas, que es para extraer la electricidad, el voltaje, la corriente eléctrica. Y podemos cambiar, dice con conmutador o sin conmutador. Este es con un conmutador y este es con anillos rozantes, ¿sí? En uno, la diferencia es que en uno sacamos un tipo de corriente directa en un sentido con el conmutador, mientras que con los anillos rozantes sacamos corriente alterna. Si se dan cuenta, este solo dispositivo hace que yo cambie
Si quiero corriente directa en un sentido, corriente inducida siempre en un sentido, o corriente alterna con los anillos rozantes. Listo, entonces vamos a detener. Para inducir puedo hacerlo como estábamos hablando antes, con un imán, variando el flujo que atraviesa esta espira, o dejo el imán quieto, como en este caso, y varío, le doy movimiento a la espira. Entonces estas líneas de campo magnético que están atravesando la espira varían. Vamos a renderizar eso y vamos a darle aquí, ahí, por lo menos en esta posición, gran parte de las líneas de campo están atravesando esta espira. Si continúa el movimiento, ahí pues van disminuyendo las líneas de campo que atraviesan la espira hasta este punto aquí. Como las líneas de campo son mínimas porque van a pasar por el lado, porque se encuentra de manera paralela a la espira, entonces van a pasar por un lado, pero por el área, por dentro de la espira, no va a pasar. Aquí empieza a aumentar, en este sentido empieza a aumentar las líneas que atraviesan la espira hasta un máximo acá, y lo mismo pasa acá, hasta disminuye hasta un mínimo, empieza a aumentar, disminuir, aumentar, disminuir, y acá observamos el voltaje generado. ¿Listos? Entonces, para que ustedes lo analicen con mayor detenimiento.